Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro está en la mente de muchos: el sistema de salud colombiano. Nos has compartido un audio bastante interesante de un comentarista colombiano que analiza las reformas de Petro, y la verdad es que está cargado de opiniones fuertes y datos que dan mucho que pensar. Totalmente. El sistema de salud en Colombia, bueno, siempre ha sido un tema complejo Claro. y con las propuestas de Petro la cosa se pone aún más interesante, ¿no? Sin duda. Y lo primero que me llamó la atención del análisis del comentarista es la imagen tan negativa que tiene la gente del sistema actual. Habla de una gran insatisfacción con las EPS, no, esas entidades que administran la salud, y también con el ISETS. Sí, ¿Te suena familiar esta percepción? claro, en lo que el comentarista argumenta es que esta percepción negativa no es casualidad. Según su análisis, el sistema actual beneficia a unos pocos, a costa de la salud de la mayoría. Lo llama un negocio y usa esa palabra una y otra vez. Y para que entendamos la gravedad de la situación, el comentarista relata una anécdota escalofriante, la de un líder social en Ocaña, que fue asesinado por denunciar la corrupción en el hospital local. ¿Qué te parece esta historia? ¿Crees que es un caso aislado o refleja un problema más amplio? Es una historia impactante, sin duda. Sí, Y el comentarista la usa para ilustrar lo que él ve como una corrupción generalizada en el sistema de salud, involucrando a políticos y funcionarios en varios niveles. No solo se trata de robar dinero, sino de jugar con la salud de la gente. claro. Y aquí viene otro punto que me dejó pensando. El comentarista argumenta que este sistema corrupto prioriza la cura sobre la prevención de enfermedades. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Será que prevenir no es tan rentable como curar? Es una pregunta clave. Sí. El comentarista argumenta que un sistema centrado en la prevención sería más efectivo y menos costoso a largo plazo, pero eso no beneficiaría a quienes se lucran del sistema actual. Piénsalo. Si la gente se enferma menos, ¿quién compra medicamentos? ¿Quién va al médico? ¿Quién necesita tratamientos costosos? Entiendo. Es como si el sistema estuviera diseñado para que la gente se enferme en vez de ayudar a que se mantenga sana. Y ahí es donde entran las reformas propuestas por Petro, ¿verdad? Correcto. Según el análisis del comentarista, Ajá. Petro busca transformar el sistema de salud, alejándolo de ese modelo de negocio que mencionábamos y orientándolo hacia un enfoque más preventivo y equitativo. Es decir, se busca que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todos los colombianos. Suena bien en teoría, pero imagino que no todos están de acuerdo con estos cambios. ¿Quiénes son los que se oponen a las reformas de Petro? ¿Y cuáles son sus argumentos? Figuras como Álvaro Uribe y Bruce McMaster de la ANDI han expresado su rechazo a las reformas. Argumentan que llevarán a la ruina financiera del sistema de salud y a una disminución en la calidad de la atención médica. Básicamente creen que el sistema actual, con todos sus defectos, Claro. es mejor que la alternativa que propone Petro. Es decir, que prefieren mantener el status quo, En cierta forma sí. a pesar de las denuncias de corrupción y los problemas que el comentarista ha señalado. ¿Cómo explican esa postura? ¿Acaso niegan la existencia de esos problemas? Su principal argumento es que el sector privado ha sido el motor de las mejoras en el sistema de salud. Afirman que la inversión privada ha permitido la construcción de hospitales modernos y la adquisición de equipos de última generación. Según ellos, la solución no es eliminar la participación privada, sino mejorar la regulación y la transparencia. Entiendo, pero el comentarista parece creer que esas mejoras solo han beneficiado a una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población sigue sufriendo las consecuencias de un sistema corrupto e ineficiente. Es como si estuviéramos hablando de dos realidades paralelas: la de quienes tienen acceso a una buena atención médica y la de quienes no. Exacto. Y aquí es donde la discusión se vuelve aún más compleja. Por un lado, tenemos a quienes defienden el modelo actual, argumentando que la inversión privada es clave para mejorar la calidad de la atención médica. Por otro lado, tenemos al comentarista y a quienes apoyan las reformas de Petro, quienes creen que el sistema actual está diseñado para beneficiar a unos pocos y que es necesario un cambio radical para garantizar el derecho a la salud para todos. Es una pregunta difícil. Creo que para responderla necesitamos profundizar un poco más en los argumentos del comentarista. Por ejemplo, hablemos de la comparación que hace con Cuba y Venezuela. Muchos críticos de Petro argumentan que sus reformas convertirán a Colombia en otro país socialista. Con un sistema de salud colapsado,
¿Qué opina el comentarista sobre estas comparaciones? El comentarista rechaza esas comparaciones de forma categórica. Argumenta que son infundadas y que se utilizan para generar miedo e impedir cualquier cambio real en el sistema. Para él, el problema no es el socialismo en sí, sino la corrupción y la falta de voluntad política para construir un sistema de salud que realmente funcione para todos. Es decir, que para él el problema no es la ideología, sino la forma en que se gestiona el sistema. Exactamente. ¿Crees que tiene razón? ¿O es inevitable que un sistema de salud estatal sea ineficiente y corrupto? Es un debate complejo Sí. y no hay respuestas fáciles. Pero lo que sí está claro es que el sistema actual no está funcionando como debería. Y las reformas de Petro, aunque generen controversia, al menos abren un espacio para la discusión y la búsqueda de soluciones innovadoras. Totalmente. ¿Te parece que vale la pena correr el riesgo de cambiar el sistema o crees que es mejor mantener el status quo con todos sus problemas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo importante es que lo hagamos con información, con conciencia y con la voluntad de construir un sistema de salud más justo y equitativo para todos los colombianos. Y para eso creo que es fundamental entender a fondo las propuestas de Petro y las críticas que se le hacen. ¿Qué te parece si analizamos con más detalle las reformas que propone? ¿Cuáles son los puntos clave y cómo se supone que van a funcionar en la práctica? Me parece una excelente idea. Empecemos por, claro que sí, uno de los puntos clave de las reformas de Petro, según el comentarista, es la creación de un sistema de salud público y universal financiado a través de impuestos. La idea es que todos los colombianos tengan acceso a la atención médica independientemente de su situación económica o laboral. Entiendo un sistema similar al que tienen algunos países europeos, ¿verdad? Pero eso significaría eliminar las EPS. ¿Cómo se imagina el comentarista que funcionaría la atención médica sin esas entidades? El comentarista propone la creación de centros de atención primaria en todo el país, gestionados directamente por el Estado. Estos centros serían la puerta de entrada al sistema de salud y ofrecerían servicios básicos de atención médica, prevención y promoción de la salud. Son ambicioso, pero también costoso. ¿De dónde saldrían los recursos para financiar todo esto? ¿Y qué pasaría con los hospitales y clínicas privadas? ¿Seguirían teniendo un rol en este nuevo sistema? Esas son preguntas que el comentarista no responde con claridad. Él se enfoca en los beneficios de un sistema público y universal, pero no entra en detalles sobre el modelo financiero o la transición desde el sistema actual. Eso me genera algunas dudas. Si se elimina la CPS y el Estado asume el control total del sistema, no existe el riesgo de que se vuelva ineficiente burocrático. No podría ser un caldo de cultivo para la corrupción. Es un riesgo real y el comentarista no lo ignora. De hecho, él mismo reconoce que un sistema público puede ser vulnerable a la corrupción si no se implementan mecanismos de control y transparencia adecuados. Entonces, ¿qué propone para evitar que la corrupción se apodere del nuevo sistema? Menciona alguna medida concreta. El comentarista habla de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el control del sistema de salud, propone la creación de veedurías ciudadanas que monitoreen la gestión de los centros de salud y denuncian cualquier irregularidad. Es una idea interesante. Darle a la gente el poder de vigilar el sistema podría ayudar a prevenir la corrupción, pero sería suficiente. No se necesita algo más que la buena voluntad de los ciudadanos. Por supuesto, el comentarista también habla de la importancia de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, propone la creación de un sistema de información único que permita hacer seguimiento a los gastos del sistema de salud y detectar cualquier anomalía. Eso me parece fundamental. La transparencia en el manejo del dinero es clave para prevenir la corrupción. Pero, ¿qué hay de la eficiencia? ¿Cómo se puede garantizar que un sistema de salud estatal sea ágil y responda a las necesidades de la gente? El comentarista propone la implementación de tecnologías de la información y la comunicación para agilizar los procesos administrativos y facilitar el acceso a la información. También habla de la necesidad de descentralizar la gestión del sistema, dando mayor autonomía a los centros de salud locales. Entiendo la idea es que la toma de decisiones se acerque a la gente y se eviten los trámites burocráticos. Pero, ¿qué pasa con la calidad de la atención médica? ¿Cómo se puede garantizar que un sistema público y universal ofrezca servicios de calidad? El comentarista argumenta que la calidad de la atención médica no depende del modelo de gestión, sino de la inversión en recursos humanos y tecnología. Propone aumentar el presupuesto para la formación de médicos y enfermeras, así como para la adquisición de equipos médicos de última generación. Es cierto que la inversión es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica. Pero, ¿y qué del factor humano? ¿Cómo se puede motivar a los profesionales de la salud a trabajar en un sistema público que a veces se asocia con salarios bajos y falta de incentivos? El comentarista propone la creación de un sistema de incentivos que premie la calidad de la atención médica
Y la eficiencia en la gestión también habla de la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, ofreciéndoles salarios competitivos y oportunidades de desarrollo profesional. Es una propuesta interesante. Si se logra crear un ambiente laboral atractivo, se podría atraer a los mejores profesionales de la salud al sistema público. Pero ¿cómo se financia todo esto? ¿Menciona el comentarista alguna fuente de financiación específica? El comentarista habla de la necesidad de aumentar la eficiencia en la gestión del sistema de salud para liberar recursos que se puedan destinar a la mejora de la calidad de la atención médica. También propone la creación de nuevos impuestos a las empresas que se beneficien del sistema actual, como las farmacéuticas y las aseguradoras. Entiendo, la idea es que quienes más se benefician del sistema actual contribuyen a financiar el nuevo sistema. Pero no existe el riesgo de que estas medidas generen rechazo entre el sector privado y dificulten la transición hacia un sistema público. Es un riesgo que el comentarista no ignora. De hecho, él mismo reconoce que la implementación de las reformas no será fácil y que se enfrentará a la oposición de poderosos intereses económicos. Entonces, ¿cómo se imagina el comentarista que se puede superar esa oposición? ¿Menciona alguna estrategia específica? El comentarista habla de la necesidad de construir un amplio consenso social en torno a las reformas, propone la realización de una gran consulta popular que permita a los ciudadanos expresar su opinión sobre el sistema de salud que desean para Colombia. Es una idea interesante si se logra convencer a la gente de que las reformas son necesarias y beneficiosas para todos. Se podría generar la presión social necesaria para superar la oposición de los sectores privilegiados. Pero ¿crees que es posible construir ese consenso social en un país tan polarizado como Colombia? Es un gran reto sin duda, pero el comentarista parece convencido de que es posible. Él cree que la mayoría de los colombianos están hartos del sistema actual y que están dispuestos a apoyar un cambio radical que garantice el derecho a la salud para todos. Es una visión optimista, pero no podemos ignorar las dificultades que implica la implementación de un sistema de salud público y universal. Es un proceso complejo que requiere una gran capacidad de gestión, una inversión significativa de recursos y un fuerte compromiso político. Totalmente de acuerdo. Las reformas que propone Petro son ambiciosas y su éxito dependerá de muchos factores, pero lo que sí está claro es que el debate sobre el sistema de salud en Colombia ha llegado a un punto de inflexión. El modelo actual ha demostrado ser insostenible y se necesitan cambios profundos para garantizar el derecho a la salud para todos los colombianos. Y el análisis del comentarista, con sus luces y sus sombras, nos ofrece una visión provocadora de lo que podría ser ese cambio. Exactamente. Y nos invita a reflexionar sobre el tipo de sistema de salud que queremos para Colombia, un sistema que sea justo, equitativo y que ponga la salud de la gente por encima de los intereses económicos. Y hablando de intereses económicos, hay un punto que el comentarista toca una y otra vez, y que creo que merece un análisis más profundo: la idea de que la salud se ha convertido en un negocio. ¿Te parece que profundizamos en ese tema? Claro que sí, es un tema fundamental para entender la crítica que hace el comentarista al sistema actual. El comentarista argumenta que el sistema actual se enfoca en la enfermedad como una fuente de ganancias y no en la salud como un derecho fundamental. O sea que en vez de prevenir enfermedades, el sistema se beneficia de que la gente se enferme. Exactamente, el comentarista describe un círculo vicioso donde las EPS y las empresas farmacéuticas se lucran de la enfermedad, mientras que la prevención y la atención primaria quedan relegadas a un segundo plano. Y la anécdota del líder social asesinado por denunciar la corrupción en el hospital de Ocaña ilustra a la perfección esta lógica perversa, ¿no? Sin duda, esa historia nos muestra cómo la corrupción se convierte en un mecanismo para perpetuar el negocio de la salud, poniendo en riesgo la vida de quienes se atreven a denunciarlo. Es escalofriante pensar que la salud de la gente se puede convertir en una mercancía y un objeto de lucro. Y el comentarista va más allá, argumentando que esta lógica no solo es inmoral, sino que también es ineficiente. Correcto. El comentarista argumenta que invertir en prevención y atención primaria sería mucho más efectivo y menos costoso a largo plazo. Pero claro, eso no generaría las mismas ganancias para el negocio de la salud. Es una paradoja terrible. Un sistema que se beneficia a la enfermedad en vez de la salud. Y las reformas que propone Petro buscan romper con esa lógica, ¿verdad? Exactamente. Las reformas buscan transformar la salud en un derecho garantizado por el Estado, donde el foco esté en la prevención y la atención integral de las personas. Bueno, como hemos visto, no es un camino fácil. Hay poderosos intereses económicos que se oponen a estos cambios. ¿Crees que las reformas de Petro tienen posibilidades reales de triunfar? Es difícil de predecir, dependerá de la capacidad del gobierno para construir un amplio consenso social, para convencer a la gente de que un sistema de salud más justo y equitativo es posible. Y también dependerá de la capacidad del gobierno para implementar las reformas de manera eficiente, transparente, para evitar que la corrupción
se apodere del nuevo sistema. Sin duda, la lucha por un sistema de salud digno en Colombia apenas comienza, y el análisis del comentarista nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros podemos jugar en esta lucha. Es una lucha que nos concierne a todos porque la salud no es un privilegio, es un derecho fundamental, y construir un sistema de salud que garantice ese derecho para todos los colombianos es un desafío que vale la pena asumir. Totalmente, de acuerdo. El futuro del sistema de salud en Colombia está en juego y el debate apenas comienza. Y nosotros como ciudadanos informados y comprometidos tenemos la responsabilidad de participar en este debate, de exigir que se escuchen nuestras voces y de luchar por un sistema de salud que ponga la vida y el bienestar de la gente por encima de cualquier interés económico. Y si quieres ampliar la información sobre este y otros temas relevantes para Colombia, puedes seguirnos en podcast Voces de Colombia en YouTube. No olvides darnos un me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.